Seguimos en entrevistas TCM Telecable conversando, como habíamos prometido, con los críticos que han participado en esta edición de Convergencias. Vamos a pedirles, bienvenidos a todos, lo primero, vamos a pediros a cada uno de vosotros que os presentéis, que nos digáis en qué medio trabajáis y que nos contéis un poco, o nos habléis un poco de la película que habéis propuesto y de las razones por las cuales habéis considerado de interés que esa sea vuestra aportación a Convergencias. Empezamos por ti. Mismo. Vale. Pues mi nombre es Pablo González, trabajo en Film Affinity y también en Cinemanía, y la película que he elegido es Test, de Alexander Kot. Es una película rusa del año pasado, y la he elegido porque creo que es una película que gana muchísimo una pantalla de cine, sobre todo, ¿no? Es especialmente visual, muy sensorial, no tiene diálogos de ningún tipo, son solo 3 personajes, se desarrolla en la estepa rusa. Y a pesar de todos estos ingredientes que pueden parecer un poco ásperos, un poco áridos, la película tiene un tono bastante amable, ¿no? En cuanto a cómo está narrada, cómo está contada, y sobre todo me interesa porque digamos que es una especie de desafío de cara a cómo se afronta el cine festivalero, ¿no? Que tendemos a pensar cuando no tiene diálogos y demás que es un poco pues eso, difícil, pero en este caso pues es todo lo contrario y creo que va a gustar bastante al público. Perfecto. Bueno, yo soy Carlota Mosegui y escribo en Otros Cines Europa y El Antepenúltimo Mohicano y algunos otros también online. Y escogí Krisha, es una película norteamericana, una ópera prima de Trey Edward Shults, un director que con su debut ganó la mejor película en el Festival de América, South by Southwest, que es uno de los más importantes. Y escogí esta película porque creo que es una experiencia sensorial, un delirio que normalmente no estamos acostumbrados a ver, por lo que generalmente reconocemos como cine indie americano. Y bueno, además se trata de una película que está basada en una experiencia familiar traumática del mismo director, que lo reinterpreta con su familia. Y bueno, una de esas experiencias traumáticas que formaron parte en cierto momento de la programación de Gijón cuando estábamos pendientes del indie americano. Seguimos adelante contigo. Hola, yo soy Eduardo Guillot, vengo del diario Levante de Valencia y de la revista Rock Deluxe, y la película que he escogido se titula The Road. Es una película libanesa de una directora que se llama Rana Salem, y la he escogido porque fue la película que más nos gustó al jurado FIPRESTI en el Festival de Moscú de este año, que es donde la premiamos, porque dentro de los parámetros del cine festivalero y de esa supuesta dificultad que tienen algunas películas, es una película que plantea un montón de cuestiones abiertas, que es una película que no se cierra sobre sí misma, sino que interroga al espectador, que es algo que me interesa particularmente en el cine. Es decir, el cine está muy acostumbrado a dar historias cerradas según unos parámetros que en realidad son parámetros que siempre literarios más que cinematográficos, y esta película es una película que plantea preguntas al espectador, que le da una serie de claves para que ese espectador la interprete. Me resulta curioso lo que decía el compañero, y también después de ver alguna otra de la sección, porque es una película con muy poquitos diálogos, con lo cual potencia mucho los elementos puramente cinematográficos de la imagen y también del sonido que usa la directora. A mí me recuerda a Lucrecia Martel, por ejemplo, en determinados momentos a la hora de usar el sonido. Y creo que es una película que plantea un poco un desafío en ese sentido, que en Moscú, por ejemplo, planteó divergencias muy importantes entre el jurado, es decir, que no fue una decisión unánime, pero por eso precisamente creo que también es interesante, porque puede generar precisamente debate. Lo que está claro y el elemento común que veo en cada una de vuestras propuestas para Convergencias es que son películas que implican al espectador, que interpelan al espectador. Quiero decir, una de esas cosas que se suele asociar al cine festivalero, ¿no? Es un adjetivo que habéis utilizado dos de vosotros y que probablemente es ya acuñado y universal, es esa supuesta dificultad que al final confundimos en realidad con un mínimo de exigencia, no la exigencia de una disciplina como espectador, sino simplemente el hecho de estar en la película, ¿no? Me da la impresión de que las 3 películas de una manera o de otra comparten eso, ¿no? De hecho, plantean desafíos. Hemos podido ver Krisha de momento, la suya la veremos el viernes, y realmente plantean desafíos y te hacen preguntas, sobre todo. Son películas que son llevaderas en cierto sentido, pero al mismo tiempo te martillean de forma que tienes que estar muy pendiente y, sobre todo, pues eso, te plantean unas preguntas que tienes que responder no solamente mientras la ves, sino cuando estás fuera de la sala, ¿no? Que te hacen plantearte cosas que de otra forma no habrías llegado a ellas. Y repararé también, lo aludís en los valores
específicamente cinematográficos, al margen de la narración, al margen del guión, al margen del relato, digamos, convencional, ¿no? Comprobar que el cine es imagen, un determinado tipo de imagen, pero también sonido, también color, también plasticidad, ¿no? Este tipo de cosas que damos... En el caso de la mía de Test es un tour de force, sobre todo a nivel visual, ¿no? A nivel de fotografía, a nivel estético. Me recuerda un montón, por ejemplo, las películas de Zhang Yimou, las primeras que hizo, Sorgo Rojo, etcétera, por cómo usa la luz, cómo filma a los personajes con la cámara muy cercana a los rostros. Ya te digo, es muy expresionista en ese sentido y puede gustar bastante. Sí, exactamente pasa lo mismo en el caso de Krisha, que es un tour de force que tiene que hacer el espectador. O sea, la protagonista está viviendo un infierno absoluto y el director somete al espectador a ese mismo infierno. De hecho, lo más interesante de Trey Edward Shotz es que él es asistente de dirección de Terrence Malick. Y entonces todos ha asistido a esos rodajes, ha podido vivir en sus propias carnes cómo es un rodaje de Malick, todos esos travelings, esos movimientos de cámara que luego tiene que ver que se crean en la sala de montaje. Todo esto lo ha plasmado en su película y ese es el resultado. Perdón. No, yo de todas formas quería decir simplemente, porque hablamos de cine festivalero y creo que es un error que nosotros lo hagamos, pero en realidad yo he visto ya Krisha también, he visto alguna otra de las películas de la sección porque vamos viéndolas conforme avanza el festival y creo que el público debería quitarse de la cabeza la idea de que las películas que se proyectan en festivales son películas difíciles. Yo creo que eso es producto de la infantilización a que se ha sometido al público por parte de un cine hegemónico, que es el que llega a las pantallas comerciales, pero no es cine difícil, ni es cine lento, ni es cine abstracto, ni es cine... O sea, es cine y punto. Es decir, el problema es como las diferencias entre documental y ficción. La película que vimos ayer en la sección es una película que podría ser documental perfectamente, porque en realidad está narrando lo que ocurre en un barco, es con actores no profesionales, etcétera. Con lo cual es una cuestión seguramente de poner límites o establecer fronteras, que a lo mejor lo que deberíamos hacer es justo todo lo contrario, ¿no? Retirarlas, decirle a la gente que vaya al cine con la mirada limpia y que se va a encontrar con cosas que le pueden interesar, ¿no? Cosas, perdona, que además tienen que ver directamente con su mundo, con su entorno, con lo que está pasando ahora mismo en su barrio, en su calle, en el país contiguo o en la otra parte del mundo. Quiero decir, una de las cosas que cada año comprobamos en festivales como este y en muchos otros es que suceden muchas cosas en el mundo de las que no tenemos absolutamente ninguna información y curiosamente las recibimos por un canal que no es específicamente informativo como el cine. Quiero decir, que enganches para mantener el interés ahí, es cierto. Y colas delante de los cines también. Quiero decir, cuando uno viene a festivales como este, comprueba con alivio que la gente sigue dispuesta a asumir ese, entre comillas, reto, que al final es un placer, ¿no? ¿Cómo estáis viendo el tono del festival este año? ¿Estáis asistiendo me imagino, a proyecciones? ¿Ha habido algo así que os haya llamado la atención? ¿Algo que os haya interesado en general, en concreto? Pues estamos sin parar, o sea, viendo las películas como espectadores, no solamente como críticos, sino yendo a las salas, viendo lo que está pasando en cada una de las sesiones. Mucha gente, yo soy de aquí de Gijón, con lo cual he visto progresar el festival en estos años. Salas bastante llenas, gente respondiendo a las películas, aplaudiendo cuando les gusta, o quedándose a los encuentros después de las charlas y demás. Y películas de momento hemos visto bastantes, hemos visto unas 20, bueno, 5 por día de media, y que nos hayan gustado, por lo menos en mi caso, hay un par de ellas que sí, ¿vale? Cemetery of Splendor de Apichat Pongure Sedakul es una de las que más me ha gustado, y también una de animación, creo que la sección Animafix una de las más fuertes del festival ahora mismo, y se llama Tout en Hat de la Monde. Es muy similar a las cintas de estudio Ghibli, una aventura iniciática de una joven que tiene que hacer un viaje, y es maravillosa. O sea, yo me quedaría con esas dos, Cemetery of Splendor y Tout en Hat de la Monde. Pues en mi caso yo he estado viendo más las películas de secciones paralelas porque de oficial ya las he podido ver en otros festivales de cuando fueron las premiers mundiales y si tengo que quedarme así con dos, aparte de Cemetery of Splendor porque es otro nivel, me quedaría con Maestá, que es es cine experimental, es una obra muy compleja de definir, pero bueno, básicamente es una experiencia visual donde el autor parte de la recreación del retablo de Duccio, de la Maestà, y reinterpreta lo que está pasando en cada viñeta, diríamos, del retablo. Retablo, ¿no?
Yo no te voy a escoger títulos. Nada, no, me vale una crónica de ambiente. Como crónica de ambiente, yo creo que el festival, yo ya son muchos años viniendo a Gijón, aunque a veces no seguidos y con lapsos de tiempo entre unas épocas y otras, y creo que ha conseguido algo que es bastante complicado, que es tener un público muy fiel. En ese sentido, lo que decíamos antes de que la gente vaya a ver las películas, yo creo que la gente entra a las salas porque sabe que el festival le va a ofrecer un cine diferente, que no puede ver en los cines de estreno habitualmente, y que le está planteando otro tipo de historias. Entonces, en ese sentido, la sección oficial, cuando he ido a películas de sección oficial que no eran en pase de prensa, sino de Jovellanos, tiene una entrada espectacular. Lo que estaban diciendo ellos, la gente se queda a las charlas posteriores, etcétera, porque saben que tienen la posibilidad de poder conocer a los directores, a la gente que ha hecho las propias películas y les puede explicar cosas de las que han visto. Y en ese sentido, yo creo que el festival ha pasado una transición que se suponía complicada, pero sigue perfectamente asentado en el mapa de festivales españoles. Muy bien, pues os agradecemos a los tres que hayáis compartido este rato con nosotros. Os deseamos que sigáis disfrutando, descubriendo cosas y vamos a conversar con otros tres compañeros vuestros. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos estos días. Gracias.